antes de que digas algo. Te juro que tengo una explicación perfecta. Marido desapareció 6 días y regresó sonriente. No esperaba el sobre que lo esperaba. Clara observaba el sobre marrón sobre la mesa del comedor con una calma que helaba el ambiente. Sus manos no temblaban. Su respiración era controlada, medida, como cada movimiento que había calculado durante los últimos 6 días. Afuera, escuchó el motor de un auto detenerse frente a la casa. La puerta del vehículo se cerró con un golpe seco. Pasos conocidos subieron las escaleras del porche. La llave giró en la cerradura. Ricardo entró con un ramo de flores caras en una mano y esa sonrisa encantadora que alguna vez la hizo sentir segura. Ahora solo le provocaba asco. Él no lo sabía todavía, pero su mundo estaba a punto de colapsar. Y ella sería quien presionara el botón. Antes de continuar con lo que está por suceder en esa sala, permítanme llevarlos al principio de esta historia. Al momento exacto en que la vida de Clara Montenegro dejó de ser predecible y se convirtió en una pesadilla. O tal vez en el despertar más importante de su existencia. Pero antes, cuéntenme, queridos espectadores, ¿desde dónde nos están viendo? Nos encanta leer sus comentarios y saber de qué parte del mundo nos siguen. Ahora sí, regresemos al inicio de todo. 6 días antes, Clara Montenegro despertó a las 6 de la mañana, como lo había hecho durante los últimos 12 años de matrimonio. La alarma de su teléfono sonó con ese tono suave que había elegido porque no la sobresaltaba, sino que la invitaba a abrir los ojos con calma. Estiró el brazo hacia el otro lado de la cama y sintió el espacio vacío. Ricardo ya se había levantado. Escuchó el agua corriendo en el baño principal y sonrió levemente. Era lunes, el día que siempre comenzaba con la misma rutina. Café recién hecho, desayuno ligero, una revisión rápida de los correos del fin de semana y luego cada uno a sus responsabilidades. La vida de Clara en Oak Lawn, uno de los barrios más codiciados de Dallas, era exactamente como ella la había diseñado, ordenada, estable, predecible. A sus 40 años había construido una carrera sólida como contadora y profesora de finanzas personales en una universidad privada del norte de la ciudad. Sus estudiantes la respetaban por su claridad al explicar conceptos complejos y por esa forma directa que tenía de decirles la verdad sobre el dinero. Nadie te va a salvar financieramente excepto tú mismo. Clara practicaba lo que predicaba. Administraba las finanzas del hogar con la misma precisión con la que revisaba los balances de sus clientes independientes. Cada gasto estaba registrado, cada inversión calculada, cada decisión financiera tomada con 2 o 3 escenarios en mente. Y Ricardo, su esposo de 43 años, parecía el complemento perfecto para esa vida estructurada. Él era corretor de inversiones en una firma prestigiosa del centro de Dallas, un hombre que sabía cómo hablar con los clientes, cómo cerrar negocios importantes, cómo proyectar esa imagen de éxito que tanto valoraban en los círculos sociales texanos. Guapo, encantador, siempre impecablemente vestido, Ricardo Montenegro era el tipo de hombre que hacía que otras mujeres miraran a Clara con una mezcla de admiración y envidia. Y Clara lo sabía. Durante años se sintió afortunada. Bajó las escaleras de la casa de 2 pisos, una construcción moderna con ventanales amplios que dejaban entrar la luz de la mañana. La cocina olía a café recién hecho, tal como esperaba. Sirvió 2 tazas, una para ella y otra para Ricardo. Puso pan en la tostadora y sacó la mermelada de fresa del refrigerador. Todo seguía el mismo patrón de siempre. Pero cuando Ricardo bajó las escaleras, algo en su lenguaje corporal le pareció diferente. Traía puesta una camisa azul claro que ella no recordaba haberle visto antes y cargaba una maleta pequeña en la mano derecha. Su teléfono estaba pegado a su oreja izquierda y hablaba en voz baja, casi en murmullos. Clara frunció el ceño mientras untaba mantequilla en el pan tostado.
Ricardo colgó la llamada justo cuando llegó a la cocina y le dedicó esa sonrisa que usaba cuando necesitaba convencerla de algo. Amor, tengo que salir de emergencia. Un cliente muy importante en Houston necesita que cierre un trato antes del viernes. Ya sabes cómo es esto. Los negocios no esperan. Clara dejó el cuchillo sobre el mostrador y lo miró fijamente. Houston, no me habías dicho nada. Ricardo dejó la maleta en el suelo y se acercó a ella con esa naturalidad ensayada que dominaba tan bien. Es que literalmente acaba de surgir, hace como una hora. El cliente está desesperado, amenaza con irse con otra firma si no cierro esto personalmente. Ya pedí el Uber, tengo que estar en el aeropuerto en 30 minutos. Algo en el tono de su voz no encajaba. Clara conocía a Ricardo lo suficiente como para detectar cuando estaba nervioso, aunque él intentara ocultarlo. Y en ese momento había un brillo extraño en sus ojos, una prisa que no parecía justificada solo por un cliente exigente. ¿Cuándo regresas?, preguntó Clara mientras cruzaba los brazos. El jueves a más tardar, respondió él rápidamente. Te marco en cuanto aterrice. Va. Se acercó, le dio un beso rápido en la frente y tomó su maleta antes de que ella pudiera decir algo más. Afuera, un auto tocó el claxon. Ricardo salió de la casa sin voltear atrás, dejando a Clara parada en la cocina con una taza de café en la mano y una sensación incómoda en el pecho. Intentó sacudirse esa inquietud. Ricardo había viajado antes por trabajo. Era parte de su profesión. Pero algo en la forma en que se fue esa mañana la hizo sentir intranquila. No fue solo la prisa. Fue la manera en que evitó su mirada cuando mencionó Houston. Fue la maleta pequeña, del tamaño perfecto para un viaje de placer, no de negocios. Fue ese beso en la frente, distante, automático, como si ya tuviera la mente en otro lugar. Clara lavó las tazas, guardó el pan y subió a prepararse para su día. Tenía una clase a las 10 de la mañana y 2 consultas por la tarde con clientes que necesitaban ayuda para organizar sus impuestos. No tenía tiempo para preocuparse por un viaje de negocios de último minuto, o al menos eso se dijo a sí misma. Pero durante toda la mañana, mientras explicaba a sus estudiantes los principios básicos de la planeación financiera, su mente regresaba una y otra vez a la escena de la cocina, a la maleta, a la prisa, a esa sonrisa que ahora le parecía falsa. A la hora del almuerzo, Clara intentó llamar a Ricardo. El teléfono sonó 2 veces y luego cayó directo al buzón de voz. Probó de nuevo 30 minutos después. Mismo resultado. Le envió un mensaje de texto. Ya llegaste. Nada. Ninguna respuesta. La inquietud que había sentido en la mañana comenzó a transformarse en algo más denso, más pesado. Ricardo siempre respondía a sus mensajes, incluso cuando estaba en reuniones importantes. Siempre encontraba un minuto para avisarle que estaba bien, que todo iba según lo planeado. Pero ese lunes, el silencio fue absoluto. Por la tarde, después de terminar sus consultas, Clara llegó a casa y revisó su teléfono obsesivamente. Ninguna llamada perdida, ningún mensaje, nada. Intentó convencerse de que tal vez el vuelo se había retrasado o que Ricardo estaba en una junta que se extendió más de lo previsto. Pero algo dentro de ella sabía que eso no explicaba el silencio completo. Esa noche, Clara durmió mal. Se despertó varias veces para revisar su teléfono, esperando ver una notificación que nunca llegó. Y cuando finalmente amaneció el martes, el silencio continuaba. 2 días sin noticias. Clara intentó mantener la calma, pero la ansiedad comenzaba a apoderarse de ella. Llamó a la oficina de Ricardo a media mañana, fingiendo despreocupación. La recepcionista le informó con tono alegre que Ricardo había pedido una semana completa de vacaciones y que regresaría el próximo lunes. Clara sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Vacaciones. Él nunca le había mencionado nada sobre vacaciones.
colgó el teléfono y se quedó sentada en su escritorio mirando la pantalla de su computadora sin ver realmente nada. Su mente trabajaba a toda velocidad, conectando puntos que no quería conectar. Abrió su laptop y entró a la cuenta bancaria conjunta que compartían. Revisó los movimientos de los últimos días. Ahí estaba, un retiro en efectivo de $5,000, realizado el viernes anterior. $5,000 que Ricardo sacó sin decirle nada. Clara sintió que el piso comenzaba a moverse bajo sus pies. Revisó las tarjetas de crédito, más gastos, una reservación en un hotel que no reconocía, compras en tiendas de ropa, un cargo de una aerolínea, pero no hacia Houston, hacia Cancún. Sus manos comenzaron a temblar. Cancún, no Houston, Cancún. El miércoles por la mañana, Clara ya no podía concentrarse en nada. Canceló sus clases y sus consultas. Condujo hasta la estación de policía más cercana y presentó un reporte de persona desaparecida. El oficial que la atendió fue amable pero directo. Su esposo era un adulto. No había indicios de secuestro ni de crimen, y legalmente tenía derecho a ausentarse sin dar explicaciones. Le sugirieron esperar unos días más. Clara salió de la estación sintiéndose más sola que nunca. Regresó a casa y se encerró en su oficina. Necesitaba respuestas. Abrió la computadora de Ricardo, la que usaba para trabajar desde casa. Intentó entrar con la contraseña que él siempre usaba, pero ya no funcionaba. Él la había cambiado. Eso confirmó lo que ya sospechaba. Ricardo estaba ocultando algo. Pasó horas buscando alguna pista en la casa. Revisó cajones, closets, documentos viejos, y entonces lo notó. Faltaba ropa, pero no trajes ni camisas formales. Faltaban shorts, playeras casuales, sandalias, ropa de playa. El cuarto día llegó con un peso insoportable. Clara ya no dormía, ya no comía bien. Solo esperaba con el teléfono en la mano, rogando que sonara. Pero no sonaba, y el silencio se volvió ensordecedor. Esa noche, sentada en el sofá de la sala vacía, Clara hizo algo que no había hecho en años. Lloró. Lloró por la humillación de no saber dónde estaba su esposo. Lloró por la traición que todavía no podía confirmar, pero que sentía en cada fibra de su ser. Lloró por los 12 años de matrimonio que tal vez fueron una mentira. Se sintió estúpida, ingenua, ciega. ¿Cómo no lo vio venir? ¿Cómo no notó las señales? ¿Cómo permitió que alguien la hiciera sentir tan pequeña, tan insignificante? Todo lo que había construido con tanto cuidado, toda esa vida ordenada y estable, se desmoronaba frente a sus ojos. Y lo peor de todo era que no tenía control sobre nada. Ricardo había desaparecido, y ella no sabía si regresaría, si estaba bien, si alguna vez le importó realmente. Esa noche, Clara Montenegro tocó fondo, pero lo que no sabía todavía era que tocar fondo sería lo mejor que le pudo haber pasado, porque cuando ya no tienes nada que perder, es cuando finalmente encuentras la fuerza para pelear. Clara despertó el viernes con una sensación completamente distinta a la de los días anteriores. El dolor seguía ahí, instalado en su pecho como una piedra pesada, pero algo había cambiado durante la noche. Tal vez fue el agotamiento de las lágrimas, o tal vez fue ese instinto de supervivencia que llevaba años dormido bajo la comodidad de una vida predecible. Sea como fuera, cuando abrió los ojos esa mañana, ya no se sentía una víctima esperando respuestas. Se sentía una mujer que iba a conseguirlas por su cuenta. Se levantó de la cama, se duchó con agua fría para despejarse completamente y se vistió con la misma ropa que usaba para sus clases. Pantalón de vestir negro, blusa blanca y un saco gris. Necesitaba sentirse profesional, en control, capaz. Se miró al espejo del baño y notó las ojeras bajo sus ojos, las líneas de cansancio que marcaban su rostro. Pero también vio algo más: determinación. Si Ricardo la había traicionado, si realmente estaba en Cancún con otra mujer, mientras ella se deshacía en lágrimas, entonces Clara necesitaba pruebas.
pruebas concretas, irrefutables, del tipo que no dejaran espacio para excusas ni manipulaciones. Y conocía a alguien que podía ayudarla. Miguel Álvarez era un detective privado que Clara había conocido 2 años atrás, cuando una de sus empresas clientes sospechaba que un empleado estaba cometiendo fraude interno. Clara lo había recomendado para investigar el caso, y Miguel resolvió todo en menos de una semana, con evidencia tan sólida que el empleado confesó antes de que siquiera llegaran a juicio. Desde entonces, Clara había guardado su tarjeta en su cartera, sin imaginar que algún día la necesitaría para algo tan personal. Buscó la tarjeta, marcó el número y esperó. Miguel contestó al tercer tono con esa voz grave y calmada que ella recordaba. «Buenos días, Miguel Álvarez al habla». «Miguel, soy Clara Montenegro. No sé si me recuerdas, trabajamos juntos hace un par de años en un caso de fraude corporativo». «Claro que me acuerdo, señora Montenegro. ¿Cómo le va? ¿Qué la trae por aquí?» Clara respiró hondo. «Necesito contratar sus servicios. Es un asunto personal». Hubo un silencio breve del otro lado de la línea y luego Miguel respondió con profesionalismo. «Dígame qué necesita». Clara le explicó la situación de manera directa, sin adornos ni dramatismos. Le contó sobre la desaparición repentina de Ricardo, sobre la mentira del viaje a Houston, sobre los retiros bancarios y los cargos a Cancún. Le habló del silencio de 5 días y de cómo la policía no podía ayudarla, porque técnicamente no había crimen. Miguel escuchó sin interrumpir, y cuando Clara terminó, él respondió con firmeza. «Puedo ayudarla. Voy a necesitar algunos datos: nombre completo de su esposo, número de teléfono, fotografías recientes, información de sus cuentas bancarias si las tiene disponibles. Y necesito que me confirme algo. ¿Está segura de que quiere saber la verdad, sin importar lo que descubramos?» Clara cerró los ojos por un momento y sintió cómo su mandíbula se apretaba. «Estoy segura. Quiero saberlo todo». 2 horas después, Miguel la llamó de regreso. Su voz sonaba más seria que antes. «Señora Montenegro, localicé el teléfono de su esposo. Está en Cancún, como usted sospechaba, específicamente en un resort de lujo en la zona hotelera. Ha estado ahí desde el martes por la mañana». Clara sintió una punzada aguda en el pecho, como si alguien le hubiera clavado un cuchillo justo debajo de las costillas, pero mantuvo la voz firme. «¿Puede confirmar con quién está?» Miguel hizo una pausa. «Todavía estoy trabajando en eso, pero tengo un contacto en el resort que puede ayudarme a obtener acceso a las cámaras de seguridad. Me va a tomar unas horas más. Le mando un reporte en cuanto tenga algo sólido». Clara colgó y se quedó sentada en el comedor, mirando la pared frente a ella sin ver realmente nada. Cancún. Ricardo estaba en Cancún mientras ella lo buscaba desesperada, mientras llamaba a hospitales, mientras lloraba sola en su casa. La rabia que había estado contenida durante días comenzó a hervir en su interior, pero no era una rabia descontrolada. Era fría, calculada, letal. A las 6 de la tarde, Miguel le envió un correo electrónico. Clara abrió el archivo adjunto con manos temblorosas. Eran fotografías, imágenes extraídas de las cámaras de seguridad del resort. Y ahí estaba Ricardo, bronceado, relajado, sonriente. Caminaba por la alberca con una toalla al hombro y una cerveza en la mano. Pero no estaba solo. A su lado, tomada de su brazo, caminaba una mujer de cabello castaño largo, cuerpo atlético y una sonrisa radiante. Clara amplió la imagen y sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Conocía esa cara. Nora Silva, la asistente de Ricardo, la mujer de 37 años que siempre lo acompañaba a las reuniones importantes, que organizaba su agenda, que le preparaba café exactamente como a él le gustaba. La mujer que Clara había saludado docenas de veces en eventos de la oficina, que había estado en su casa para cenas de trabajo, que había felicitado a Clara por su aniversario de bodas apenas unos meses atrás.
Clara cerró la laptop con fuerza y se puso de pie. Caminó por la sala como un animal enjaulado, sintiendo cómo la adrenalina recorría su cuerpo. Quería gritar, quería romper algo, quería llamar a Ricardo y exigirle explicaciones. Pero se detuvo, respiró profundamente, contó hasta 10. Y entonces, su mente entrenada en números y estrategias comenzó a trabajar de manera diferente. Ya no pensaba como una esposa traicionada. Pensaba como una contadora que acababa de descubrir un fraude masivo y necesitaba documentar cada movimiento antes de actuar. Volvió a abrir la laptop y le escribió a Miguel: necesito más fotos, todas las que pueda conseguir. También necesito un reporte detallado de los movimientos de mi esposo durante estos días, restaurantes donde comió, actividades que realizó, cualquier gasto que haya hecho. Y necesito que investigue a Nora Silva. Quiero saber todo sobre ella. Miguel respondió en menos de 5 minutos. Entendido. Le tendré todo listo para mañana al mediodía. También le recomiendo algo, señora Montenegro. Revise las finanzas de su esposo con lupa. Si está llevando una doble vida, el dinero siempre deja rastro. Clara sonrió por primera vez en días. Una sonrisa amarga, pero sonrisa al fin. Miguel tenía razón, y ella era exactamente la persona indicada para encontrar ese rastro. Pasó toda la noche revisando documentos financieros. Abrió cada cuenta bancaria, cada tarjeta de crédito, cada inversión que Ricardo había hecho en los últimos 2 años. Y mientras más profundizaba, más encontraba. Transferencias pequeñas pero constantes a una cuenta que Clara no reconocía. Gastos en restaurantes caros los días que supuestamente Ricardo trabajaba hasta tarde. Cargos en hoteles de Dallas, a pesar de que vivían en la misma ciudad. Pagos a una joyería de lujo por un collar que Clara nunca recibió. Todo estaba ahí, documentado, esperando a que alguien lo viera. Y Clara lo estaba viendo con una claridad brutal. Ricardo no solo la había engañado durante esos 6 días en Cancún, la había estado engañando durante meses, tal vez años. Cada mentira estaba respaldada por un recibo. Cada traición tenía un precio que él había pagado con el dinero que ambos habían ganado juntos. Clara sintió náuseas, pero no se detuvo. Siguió revisando, documentando, guardando capturas de pantalla de cada transacción sospechosa. Creó una carpeta digital llamada Evidencia y comenzó a organizarlo todo con la meticulosidad que aplicaba a los balances de sus clientes. Para la madrugada, tenía un archivo de más de 100 páginas que demostraban no solo la infidelidad de Ricardo, sino también su irresponsabilidad financiera y su falta total de respeto por el patrimonio que habían construido juntos. Pero Clara no se conformó solo con documentar. Comenzó a recordar detalles que antes le habían parecido insignificantes. Hace 6 meses, cuando Ricardo presentó su declaración de impuestos, le pidió ayuda a Clara porque las finanzas se habían complicado con algunas inversiones nuevas. Ella revisó todo, organizó los documentos y le preparó un paquete completo para que él solo tuviera que firmar. Entre esos documentos había una procuración general. Ricardo había firmado sin prestar mucha atención, confiando en que Clara sabía lo que hacía. Y ella sí sabía. Esa procuración le otorgaba poder legal para actuar en nombre de Ricardo en asuntos financieros, para facilitar trámites bancarios, para mover activos si era necesario. En ese momento, el documento parecía una simple herramienta administrativa. Ahora era un arma. Clara buscó el archivo donde guardaba documentos legales importantes y encontró la copia de la procuración. La leyó completa, palabra por palabra, asegurándose de entender cada cláusula. Luego marcó el número de su abogado, Ernesto Domínguez, un hombre de 60 años que había manejado los asuntos legales de Clara desde que abrió su consultorio independiente. Eran las 8 de la mañana del sábado, pero Clara sabía que Ernesto siempre contestaba. Él era de esa vieja escuela de abogados que consideraba su trabajo una vocación, no solo un empleo.
Ernesto, soy Clara Montenegro. Necesito consultarte algo urgente. Dime, Clara, ¿qué pasó? Tengo una procuración general firmada por mi esposo hace 6 meses. Necesito saber qué puedo hacer legalmente con ese documento. Específicamente, si puedo transferir activos de cuentas conjuntas a mi nombre, cerrar líneas de crédito compartidas y proteger mi patrimonio en caso de que él haya comprometido nuestras finanzas sin mi conocimiento. Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. Clara, eso suena serio. ¿Qué está pasando? Clara le explicó la situación de manera breve pero completa. Ernesto escuchó sin interrumpir y luego suspiró profundamente. Mira, Clara, legalmente puedes hacer todo lo que mencionaste si la procuración está redactada correctamente y si tienes justificación para proteger tu patrimonio. Pero tienes que entender que tu esposo puede impugnar esas acciones después y alegar que abusaste del poder que te otorgó. Necesitas blindarte completamente. Eso significa documentar todo, tener evidencia de por qué estás tomando esas medidas y, si es posible, contar con testigos o registros que respalden tus decisiones. Clara sonrió levemente. Tengo más de 100 páginas de evidencia financiera y fotográfica que demuestran infidelidad, gastos no autorizados y posible riesgo para nuestro patrimonio común. También tengo un detective privado que puede testificar sobre la investigación. Ernesto soltó una risa corta, más de sorpresa que de humor. Entonces, estás mejor preparada que la mayoría de mis clientes. Está bien, vamos a hacer esto de manera impecable. Ven a mi oficina el lunes temprano y armamos toda la estrategia legal. Mientras tanto, no muevas nada hasta que hablemos. Quiero asegurarme de que cada paso que des sea legalmente irreprochable. Clara aceptó y colgó el teléfono. Tenía 2 días completos antes de que Ricardo regresara, según el mensaje que él le había enviado esa mañana. Amor, todo salió increíble. Regreso el sábado por la tarde. Te extraño. Clara miró el mensaje con desprecio. ¡Qué cínico! ¡Qué descarado! ¡Qué idiota al pensar que ella seguiría esperándolo con los brazos abiertos! El resto del sábado, Clara trabajó sin descanso. Miguel le envió el reporte completo. Fotografías adicionales de Ricardo y Nora paseando por la playa, cenando en restaurantes románticos, entrando juntos a la habitación del hotel. También le envió información sobre Nora, soltera, sin hijos, trabajando para la firma de Ricardo desde hacía 3 años, con un salario que no justificaba el nivel de vida que aparentaba tener. Clara ató cabos. Ricardo probablemente le pagaba gastos personales, tal vez hasta le había dado dinero para ese viaje, todo con fondos que pertenecían al matrimonio. Esa noche, Clara durmió por primera vez en días. No fue un sueño tranquilo, pero tampoco fue la pesadilla de las noches anteriores. Durmió con la certeza de que tenía el control, de que ya no era ella quien esperaba respuestas, sino Ricardo, quien tendría que enfrentarse a las consecuencias. El domingo por la mañana, Clara se despertó temprano y comenzó a preparar la casa. Limpió cada habitación, lavó la ropa, organizó la cocina. No porque quisiera que todo estuviera perfecto para el regreso de Ricardo, sino porque necesitaba que todo estuviera en orden para lo que vendría después. También preparó el comedor. Colocó la mesa de manera impecable, con 2 sillas enfrentadas. En el centro, dejó un espacio vacío donde pondría el sobre marrón que ya tenía listo. Dentro de ese sobre estaban las fotografías, los reportes del detective, los estados de cuenta bancarios marcados con resaltador amarillo en cada transacción sospechosa y un documento adicional que ella misma había redactado. Un resumen ejecutivo de la traición de Ricardo, presentado con la misma frialdad profesional con la que presentaría un balance financiero a un cliente. Pero Clara sabía que las fotografías y los reportes no serían suficientes. Ricardo era un manipulador experto. Podría llorar, suplicar, prometer que cambiaría. Podría inventar excusas, culpar a Nora, decir que fue un error. Clara necesitaba algo más contundente,
algo que le quitara a Ricardo cualquier poder de negociación, algo que lo dejara completamente indefenso. Y entonces recordó el segundo sobre, el sobre que había preparado el sábado por la noche después de hablar con Ernesto. Ese sobre contenía documentos legales, transferencias bancarias ya procesadas que movían el 80% de los fondos de las cuentas conjuntas a una cuenta individual a nombre de Clara Montenegro. Cancelación de tarjetas de crédito compartidas, notificación de cambio de titularidad de la casa, posible gracias a la procuración que Ricardo había firmado meses atrás sin prestar atención. Clara había trabajado con Ernesto durante todo el domingo para asegurarse de que cada movimiento fuera legal, justificado y blindado contra cualquier impugnación. Y lo más importante, había documentado cada paso con notarios, testigos y sellos oficiales. Si Ricardo intentaba reclamar después, se encontraría con un muro legal impenetrable. Clara colocó ambos sobres sobre la mesa del comedor. El primero con las pruebas de la traición, el segundo con las consecuencias legales. Y entonces se sentó a esperar. Revisó su teléfono y vio el mensaje de Ricardo enviado 1 hora antes. Ya voy en camino al aeropuerto. Nos vemos en unas horas. Clara no respondió. Solo esperó, con una calma helada que nunca antes había sentido. Ya no era la mujer que lloraba sola en su casa. Ya no era la esposa ingenua que confiaba ciegamente en su marido. Era una estratega que acababa de ejecutar el movimiento perfecto en un tablero donde Ricardo ni siquiera sabía que estaba jugando. Y cuando él entrara por esa puerta, con su sonrisa encantadora y su ramo de flores, se daría cuenta de que el juego ya había terminado y de que él había perdido todo. Clara escuchó el motor del auto detenerse frente a la casa exactamente a las 6:15 de la tarde. Había estado sentada en el comedor durante la última hora, inmóvil, con las manos cruzadas sobre la mesa y la mirada fija en los 2 sobres marrones que descansaban frente a ella. Había ensayado mentalmente este momento docenas de veces durante los últimos 2 días, visualizando cada palabra, cada gesto, cada posible reacción de Ricardo. Pero ahora que el momento había llegado, sentía una calma extraña, casi antinatural. No había nervios, no había miedo, solo una determinación fría que le recorría todo el cuerpo como hielo en las venas. Escuchó la puerta del auto cerrarse, los pasos subiendo las escaleras del porche, el sonido de la llave girando en la cerradura. La puerta principal se abrió y Ricardo entró con esa energía característica que siempre traía cuando regresaba de viajes exitosos. Venía bronceado, con el cabello ligeramente más claro por el sol, vestido con jeans claros y una camisa de lino blanca que Clara nunca le había visto. En la mano derecha cargaba una maleta pequeña, la misma con la que se había ido. En la izquierda, un ramo enorme de rosas rojas envueltas en papel celofán brillante. Mi amor, ya llegué. Ricardo dejó la maleta en el suelo y caminó hacia ella con esa sonrisa que había conquistado clientes, que había cerrado negocios millonarios, que durante años había hecho que Clara se sintiera afortunada de tenerlo a su lado. Ahora esa sonrisa solo le provocaba asco. ¿Qué tal el viaje?, preguntó Clara sin levantarse de la silla, sin cambiar su expresión neutral. Ricardo se detuvo a medio camino, como si hubiera percibido algo diferente en el ambiente, pero no pudiera identificar exactamente qué. Increíble, amor. El proyecto salió mejor de lo que esperábamos. El cliente quedó súper satisfecho y ya firmamos el contrato para 3 años más. Fue agotador, no voy a mentirte, pero valió totalmente la pena. Dejó las flores sobre la barra de la cocina y se acercó más a Clara, ahora con una expresión que pretendía ser tierna. Te extrañé un montón. Sé que no pude comunicarme mucho, pero las juntas fueron maratónicas y llegaba tan cansado al hotel que nomás me desplomaba en la cama. Clara lo observó fijamente, estudiando cada detalle de su actuación.
la forma en que inclinaba ligeramente la cabeza cuando mentía, el brillo ensayado en sus ojos, el tono de voz calculado para sonar sincero. Había perfeccionado ese repertorio durante años, tal vez durante todo su matrimonio, y ella había sido lo suficientemente ingenua como para creerlo cada vez. «Houston, ¿verdad?», dijo Clara con una voz tan plana que Ricardo frunció el ceño. «Sí, Houston, ya te lo había dicho». Clara asintió lentamente. «Qué raro, porque intenté llamarte al hotel. Llamé a 3 hoteles diferentes en Houston donde normalmente te hospedas. Ninguno tenía registro de tu nombre». Ricardo parpadeó varias veces. Su sonrisa vaciló por un segundo antes de recomponerse. «Es que el cliente nos consiguió un Airbnb para todos. Ya sabes cómo es ahora. Todos prefieren esas opciones más privadas». Clara volvió a asentir, sin apartar la mirada de él. «También es raro que tu oficina me haya dicho que pediste vacaciones, no un viaje de trabajo, vacaciones». El rostro de Ricardo se tensó visiblemente. Su mandíbula se apretó y sus ojos se movieron rápidamente, buscando una salida, calculando una nueva mentira. Pero antes de que pudiera responder, Clara señaló con un gesto de la cabeza hacia los sobres en la mesa. «¿Por qué no te sientas, Ricardo? Tenemos que hablar». Él miró los sobres como si fueran serpientes venenosas. «¿Qué es eso?» «Siéntate», repitió Clara, esta vez con un tono que no dejaba espacio para discusión. Ricardo caminó lentamente hacia la silla frente a ella y se sentó con movimientos rígidos. Sus ojos seguían fijos en los sobres marrones, y Clara notó cómo sus manos comenzaban a temblar ligeramente. Había perdido toda la confianza que traía al entrar. Clara tomó el primer sobre y lo deslizó hacia él sobre la superficie de madera pulida. «Ábrelo». Ricardo lo tomó con dedos inseguros. Rompió el sello con torpeza y sacó el contenido. La primera imagen que vio fue una fotografía a color, tamaño carta, de alta resolución. Él mismo, recostado en un camastro junto a una alberca infinita con vista al mar Caribe. A su lado, con la cabeza apoyada en su hombro y una mano sobre su pecho desnudo, estaba Nora Silva. Ambos sonreían, ambos lucían completamente relajados, completamente cómodos, completamente enamorados. La sangre abandonó el rostro de Ricardo tan rápido que Clara pensó por un momento que iba a desmayarse. Sus labios se abrieron, pero no salió ningún sonido. Sus ojos se movieron frenéticamente sobre la fotografía, como si esperara que la imagen cambiara si la miraba lo suficiente. Clara esperó en silencio. «Sigue viendo», dijo finalmente. «Hay más». Con manos temblorosas, Ricardo revisó el resto del contenido. Más fotografías. Él y Nora caminando por la playa tomados de la mano. Él y Nora cenando en un restaurante con velas. Él y Nora besándose en el balcón de una habitación de hotel. Cada imagen era más devastadora que la anterior. Cada una era una prueba irrefutable de que los últimos 6 días no habían sido un viaje de negocios. Habían sido unas vacaciones románticas con su amante. «Clara, yo puedo explicar», comenzó Ricardo con voz quebrada, pero ella levantó una mano para detenerlo. «Todavía no hables, todavía no terminamos». Clara tomó el segundo sobre, notablemente más grueso que el primero, y lo colocó frente a Ricardo. «Este va a ser más interesante para ti. Ábrelo también». Ricardo lo miró con terror visible en sus ojos. «¿Qué es esto?» «Ábrelo», repitió Clara con esa misma calma helada que había mantenido durante toda la conversación. Ricardo abrió el segundo sobre y comenzó a sacar documentos. El primero era un estado de cuenta bancario de la cuenta conjunta que compartían. Pero algo estaba marcado con resaltador amarillo. Una transferencia masiva realizada 3 días atrás. $850.000 movidos a una cuenta individual a nombre de Clara Montenegro. Ricardo levantó la vista bruscamente. «¿Qué hiciste?» Clara no respondió. Solo señaló con la cabeza que siguiera revisando. El siguiente documento era la cancelación de 3 tarjetas de crédito compartidas.
Luego venía un cambio de titularidad de la casa. La propiedad que habían comprado juntos hace 8 años ahora estaba registrada únicamente bajo el nombre de Clara Montenegro. Después había documentos de liquidación de inversiones conjuntas, todas transferidas o divididas de manera que Clara retenía el control total. «Esto no puede ser legal», explotó Ricardo, poniéndose de pie tan bruscamente que su silla cayó hacia atrás con un golpe seco. «No puedes hacer esto. No puedes robarme mi dinero, mi casa, mis inversiones». Clara permaneció sentada, mirándolo con una expresión que no revelaba ninguna emoción. «No te robé nada, Ricardo. Usé la procuración general que firmaste hace 6 meses cuando te ayudé con tus impuestos. ¿Recuerdas ese documento? El que firmaste sin leer porque confiabas en que yo sabía lo que hacía. Pues sabía exactamente lo que hacía». Ricardo se quedó paralizado. Clara vio cómo su cerebro trabajaba frenéticamente, recordando aquella tarde de abril cuando ella le había preparado toda su declaración fiscal y él había firmado una pila de documentos sin revisar ninguno. «Eso es abuso de poder», gritó Ricardo, aunque su voz sonaba menos convencida ahora. «Puedo impugnar todo esto». «Puedes intentarlo», respondió Clara con tranquilidad. «Pero tendrías que demostrar que abusé de mi autoridad legal. Y para eso, tendrías que explicarle a un juez por qué usaste fondos de nuestra cuenta conjunta para financiar unas vacaciones con tu amante. Tendrías que justificar los $5,000 en efectivo que sacaste sin mi autorización, los cargos en restaurantes caros y hoteles de lujo que pagaste con tarjetas compartidas, las transferencias sospechosas a la cuenta de Nora Silva que he estado rastreando durante los últimos 8 meses. Ricardo abrió la boca para responder, pero no encontró palabras. Su rostro pasó del shock a la furia, luego a la desesperación. «Esto es una locura, Clara. Estás exagerando todo. Fue un error, lo admito, pero no tienes derecho a destruir mi vida por un error». «Un error», repitió Clara. Y por primera vez su voz tembló ligeramente, no de debilidad, sino de rabia contenida. 6 días con tu amante es un error. 8 meses de engaños es un error. Años de mentiras es un error. Ricardo se pasó las manos por el cabello, un gesto de desesperación que Clara conocía bien. «Amor, por favor, escúchame. Sí, me equivoqué. Sí, hice algo imperdonable. Pero podemos arreglar esto, podemos ir a terapia, podemos reconstruir la confianza. Te juro que termino todo con Nora ahora mismo. Te juro que nunca más voy a...» «No», lo interrumpió Clara, poniéndose de pie por primera vez desde que él había llegado. «No vamos a arreglar nada. No vamos a ir a terapia. No vas a tener la oportunidad de mentirme otra vez. Porque esto se acabó, Ricardo. Nuestro matrimonio terminó en el momento en que subiste a ese avión con ella». Ricardo dio un paso hacia Clara con los brazos extendidos intentando tocarla, pero ella retrocedió inmediatamente. «No te me acerques». Él se congeló, con las manos todavía extendidas en el aire, con una expresión de súplica en el rostro. «Clara, por favor, 12 años juntos. No puedes tirar todo eso a la basura así nomás». Clara lo miró directamente a los ojos, y en su mirada había algo que Ricardo nunca había visto antes. No era dolor, no era tristeza, era algo mucho más peligroso, era indiferencia absoluta. «Yo no tiré nada, Ricardo. Tú lo hiciste. Yo solo estoy recogiendo los pedazos y asegurándome de que no me destruyas en el proceso». En ese momento, una figura salió de la sala contigua. Miguel Álvarez caminó hacia el comedor con pasos firmes, vestido con traje oscuro y portando un maletín de cuero. Su presencia imponente llenó inmediatamente el espacio. Ricardo lo miró con confusión y luego con creciente horror. «¿Quién carajos es este?», exigió saber. «Miguel Álvarez, detective privado». Se presentó Miguel con voz profesional, extendiendo una tarjeta de presentación que Ricardo no tomó. «Fui contratado por la señora Montenegro para investigar su paradero durante los últimos 6 días».
Todas las fotografías y reportes que acaba de ver fueron obtenidos legalmente y están respaldados con documentación oficial. También fui testigo de la preparación de los documentos legales que la señora Montenegro ejecutó para proteger su patrimonio. Todo lo que ella hizo está dentro del marco de la ley. Ricardo miró a Miguel, luego a Clara, luego nuevamente a Miguel. Su rostro había adquirido un tono rojizo de furia e impotencia. Esto es un complot. Ustedes planearon todo esto para quitarme lo que es mío. No es tuyo, Ricardo, respondió Clara con frialdad. Es nuestro, o lo era, pero cuando decidiste gastarlo en tu aventura, cuando decidiste poner en riesgo nuestro patrimonio con tus decisiones irresponsables, perdiste el derecho de reclamarlo. Miguel abrió su maletín y sacó un documento adicional que colocó sobre la mesa. También está esto, señor Montenegro, una copia del acuerdo prenupcial que firmó cuando se casó con la señora Montenegro. En la cláusula 7, apartado B, se especifica claramente que en caso de infidelidad comprobada, la parte infiel renuncia a cualquier reclamo sobre propiedades adquiridas durante el matrimonio. Ricardo tomó el documento con manos temblorosas y leyó la cláusula señalada. Clara vio cómo la última chispa de esperanza se apagaba en sus ojos. Él había firmado ese acuerdo hace 12 años, en una época en que estaba tan enamorado, o al menos eso aparentaba, que habría firmado cualquier cosa que Clara le pusiera enfrente. Nunca imaginó que ese documento regresaría para destruirlo. «Esto no va a quedar así», murmuró Ricardo, aunque su voz sonaba derrotada. «Voy a pelear esto. Voy a conseguir el mejor abogado de Dallas. Y voy a...» «Adelante», lo interrumpió Clara. «Consigue el mejor abogado que puedas pagar. Que de hecho va a ser difícil, porque congelé tu acceso a las cuentas conjuntas y tu salario apenas te va a alcanzar para la renta de un departamento, mucho menos para un abogado de primera. Y sobre tu trabajo, creo que deberías saber que le envié un correo anónimo a Recursos Humanos de tu firma informando sobre tu relación inapropiada con una subordinada. Dudo que eso les guste mucho». El rostro de Ricardo se descompuso completamente. Se dejó caer en la silla como si sus piernas ya no pudieran sostenerlo. «Me vas a destruir», susurró. «No, Ricardo», respondió Clara, rodeando lentamente la mesa hasta quedar de pie junto a él, pero sin tocarlo. «Tú te destruiste solo. Yo solo me estoy asegurando de que no me lleves contigo en tu caída». Hubo un silencio pesado, denso, lleno de años de mentiras y traiciones que finalmente habían salido a la luz. Ricardo miraba el suelo, derrotado, sin saber qué más decir o hacer. Entonces Clara habló una última vez, con una voz tan fría que hizo que hasta Miguel, que había visto de todo en su carrera, sintiera un escalofrío. «Tienes dos opciones, Ricardo. Puedes irte ahora mismo, empacar tus cosas y salir de esta casa esta misma noche. Firmas los papeles de divorcio que mi abogado ya preparó, aceptas los términos sin pelear y esto termina de manera relativamente civilizada. O puedo llamar a la policía y presentar una denuncia formal por las transferencias no autorizadas que hiciste de nuestras cuentas para financiar tu aventura. Puedo asegurarme de que esto se vuelva público, de que tus clientes se enteren, de que tu reputación en Dallas quede destruida. Tú decides». Ricardo levantó la vista hacia ella y Clara vio lágrimas comenzando a formarse en sus ojos. Pero no eran lágrimas de arrepentimiento genuino. Eran lágrimas de un hombre que acababa de perder todo y sabía que era completamente su culpa. «Clara, por favor», suplicó una última vez con voz quebrada. «No tiene que ser así». «Sí tiene que ser así», respondió ella sin una pizca de compasión. «Porque tú decidiste que fuera así cuando me mentiste, cuando me traicionaste, cuando creíste que era lo suficientemente tonta como para no darme cuenta». Ricardo se puso de pie lentamente, como un hombre caminando hacia su ejecución. Miró alrededor de la casa que ya no era suya, los muebles que ya no podía reclamar, la vida que acababa de perder. «Voy a necesitar tiempo para empacar mis cosas. Tienes 1 hora».
dijo Clara sin negociar. Miguel va a estar aquí todo el tiempo para asegurarse de que solo te lleves lo que es tuyo. Nada de documentos, nada de objetos de valor que sean propiedad compartida. Solo tu ropa y tus pertenencias personales. Ricardo asintió débilmente y subió las escaleras hacia la habitación principal. Clara escuchó sus pasos pesados, derrotados, y sintió algo extraño en su pecho. No era triunfo, no era satisfacción, era simplemente el cierre de un capítulo que necesitaba terminar. Miguel se acercó a ella. «Está bien, señora Montenegro». Clara asintió sin apartar la mirada de las escaleras. «Sí, Miguel, por primera vez en 6 días, estoy bien». 50 minutos después, Ricardo bajó con 2 maletas grandes y una mochila. Se detuvo en la puerta, mirando hacia atrás una última vez. Clara estaba de pie junto a la ventana de la sala, observando la calle oscura. Él esperó, tal vez deseando que ella dijera algo, que le diera una última oportunidad. Pero Clara no volteó, no dijo nada, solo esperó a que él se fuera. Finalmente, Ricardo abrió la puerta y salió de la casa. Clara escuchó sus pasos bajando las escaleras del porche, el sonido de las maletas siendo arrastradas por el concreto, la puerta de un auto abriéndose y cerrándose. El motor arrancó y el vehículo se alejó por la calle. Y así, después de 12 años de matrimonio, 6 días de traición y 2 días de estrategia perfecta, Ricardo Montenegro desapareció de la vida de Clara. Pero esta vez fue ella quien controló exactamente cómo y cuándo sucedería. Miguel se acercó y puso una mano reconfortante en el hombro de Clara. «Hizo lo correcto, señora Montenegro». Clara finalmente se permitió exhalar el aire que había estado conteniendo. «Lo sé, Miguel, lo sé». Clara despertó el domingo por la mañana con una sensación completamente nueva. La casa estaba en silencio, un silencio diferente al de los últimos días. Ya no era el silencio angustiante de la incertidumbre, ni el silencio tenso de la preparación para la confrontación. Era un silencio limpio, liberador, que se extendía por cada habitación como una promesa de nuevos comienzos. Se levantó de la cama sin prisa, caminó descalza hasta la ventana del segundo piso y abrió las cortinas. La luz del sol entraba con fuerza, iluminando el cuarto que durante años había compartido con Ricardo y que ahora era completamente suyo. Respiró profundo, llenando sus pulmones de aire fresco, y sintió algo que no había experimentado en años: libertad absoluta. Por primera vez, desde que tenía memoria, no tenía que preocuparse por lo que Ricardo pensara, por cómo manejar su ego, por caminar de puntitas alrededor de sus mentiras. Ya no tenía que fingir que todo estaba bien cuando claramente no lo estaba. Ya no tenía que ser la esposa perfecta de un hombre que nunca mereció ese esfuerzo. Ahora, finalmente, podía ser simplemente Clara. Se duchó tomándose su tiempo, dejando que el agua caliente relajara cada músculo tenso de su cuerpo. Se vistió con ropa cómoda, jeans y una blusa suelta, nada formal ni calculado. Bajó a la cocina y preparó café, pero esta vez no puso 2 tazas, solo una. Y en lugar de sentir tristeza por eso, sintió alivio. Mientras bebía su café en la mesa del comedor, la misma mesa donde apenas horas antes había destruido el mundo de Ricardo, Clara comenzó a hacer una lista mental de todo lo que necesitaba hacer. Primero, contactar a Ernesto para iniciar oficialmente los trámites de divorcio. Segundo, cambiar todas las cerraduras de la casa. Tercero, revisar cada cuenta, cada inversión, cada documento para asegurarse de que todo estuviera en orden. Y cuarto, lo más importante, decidir qué iba a hacer con el resto de su vida, porque Clara sabía que esto no era un final, era un comienzo. Los siguientes días fueron un torbellino de actividad. El lunes por la mañana, Clara se reunió con Ernesto en su oficina del centro de Dallas. El abogado ya tenía preparados todos los documentos de divorcio,
redactados de manera impecable para proteger cada centavo que Clara había recuperado. «Señora Montenegro, esto va a ser más sencillo de lo que imagina», le explicó Ernesto mientras revisaban los papeles. «Ricardo no tiene ninguna base legal para impugnar las transferencias. Usted actuó dentro de sus derechos otorgados por la Procuración y además tiene pruebas irrefutables de que él comprometió el patrimonio matrimonial con gastos no autorizados. Cualquier juez va a estar de su lado». Clara firmó los documentos con una sensación de calma absoluta. «¿Y si él se niega a firmar?», preguntó. Ernesto sonrió levemente. «Entonces procedemos con divorcio contencioso y hacemos públicas todas las pruebas de infidelidad y malversación de fondos. Créame, él va a preferir firmar». Y así fue. 3 días después, Ricardo firmó los papeles de divorcio sin pelear. Su abogado, uno mediocre que apenas podía pagar con su salario ahora reducido, le había aconsejado que no había nada que hacer. Clara había jugado cada carta perfectamente y él había perdido antes de siquiera darse cuenta de que estaban jugando. Pero la derrota de Ricardo no terminó con el divorcio. La firma de inversiones donde trabajaba inició una investigación interna después de recibir el correo anónimo sobre su relación con Nora Silva. La política de la empresa era clara. Las relaciones entre superiores y subordinados estaban estrictamente prohibidas, especialmente cuando involucraban favoritismo o uso indebido de recursos corporativos. La investigación reveló que Ricardo había usado fondos de gastos de representación para pagar cenas y viajes con Nora, haciéndolos pasar como gastos de negocios. También descubrieron que había dado a Nora aumentos salariales no justificados y bonos que otros empleados con mejor desempeño no habían recibido. La firma lo despidió en menos de una semana, pero eso no fue todo. Varios clientes de Ricardo comenzaron a revisar sus cuentas con más cuidado después de enterarse del escándalo, y lo que encontraron no les gustó. Había inversiones de alto riesgo que Ricardo había hecho sin autorización explícita, comisiones cobradas de más, rendimientos reportados que no coincidían con la realidad. Clara había documentado todas estas irregularidades cuando revisó las finanzas de Ricardo, y aunque ella no las había hecho públicas directamente, la información de alguna manera llegó a las personas correctas. 3 clientes importantes presentaron demandas contra Ricardo por mala gestión de sus inversiones. Los números eran devastadores, más de $2 millones en reclamos. Ricardo no tenía manera de defenderse, mucho menos de pagar. Se declaró en bancarrota a las 6 semanas de haber abandonado la casa, y Nora Silva, la mujer por la que había arriesgado todo, desapareció de su vida en cuanto el dinero se acabó. No contestaba sus llamadas, bloqueó su número y cuando Ricardo intentó buscarla en su departamento, descubrió que ya se había mudado sin dejarle ninguna forma de contacto. Ella había conseguido otro trabajo en una empresa de tecnología, con un jefe nuevo al cual impresionar. Ricardo había sido solo un escalón, y ahora que ese escalón se había roto, ella simplemente pasó al siguiente. Clara se enteró de todo esto a través de Miguel, quien seguía monitoreando la situación por si Ricardo intentaba algo desesperado. Pero cuando Miguel le contó sobre la bancarrota y las demandas, Clara no sintió satisfacción ni alegría por el sufrimiento de su ex esposo. Solo sintió una indiferencia profunda, como si Ricardo Montenegro fuera un extraño cuya vida ya no le concernía en absoluto. Y técnicamente, así era. Mientras la vida de Ricardo se desmoronaba pieza por pieza, la de Clara florecía de maneras que ella nunca imaginó. Durante esas primeras semanas después de la separación, mientras esperaba que se finalizara el divorcio, Clara comenzó a trabajar en un proyecto que había estado gestándose en su mente desde aquella noche en que lo perdió todo y se encontró a sí misma. Utilizó parte de los fondos recuperados y sus propios ahorros personales para establecer Montenegro Financial Consulting.
una firma boutique de asesoría financiera especializada en protección patrimonial para mujeres. La idea era simple pero poderosa: ayudar a mujeres que se encontraban en situaciones similares a la suya, mujeres que habían confiado ciegamente en sus parejas y de repente descubrían que sus finanzas estaban en ruinas, mujeres que necesitaban reconstruir sus vidas desde cero, pero no sabían por dónde empezar. Clara sabía exactamente cómo ayudarlas, porque ella había pasado por lo mismo. Rentó una oficina pequeña pero elegante en Uptown Dallas, en un edificio moderno con ventanales amplios y vista a la ciudad. Contrató a una asistente administrativa y comenzó a trabajar en su página web, en sus materiales de marketing, en su estrategia de redes sociales. Pero lo más importante fue su primera clienta. Patricia Delgado era una mujer de 52 años que llegó a la oficina de Clara en su segunda semana de operaciones. Venía recomendada por Ernesto, quien conocía su caso y pensó que Clara sería la persona perfecta para ayudarla. Patricia se sentó frente al escritorio de Clara con las manos temblorosas y los ojos enrojecidos de tanto llorar. Su historia era devastadoramente familiar. Llevaba 25 años casada con un hombre que manejaba todas las finanzas del hogar. Ella había sido ama de casa durante la mayor parte de su matrimonio, criando a sus 3 hijos, mientras su esposo construía un negocio exitoso de construcción. Confiaba en él completamente, nunca revisaba las cuentas, nunca cuestionaba sus decisiones financieras, hasta que un día, por pura casualidad, encontró un estado de cuenta que había llegado por correo. La cuenta estaba prácticamente vacía. Patricia comenzó a investigar y descubrió que su esposo había estado vaciando sistemáticamente todas sus cuentas conjuntas durante los últimos 2 años, transfiriendo el dinero a cuentas offshore que ella desconocía. Cuando lo confrontó, él le dijo que el negocio estaba pasando por dificultades y que necesitaba ese dinero para salvarlo. Pero Patricia descubrió que eso era mentira. El negocio estaba perfectamente bien. Su esposo simplemente estaba preparándose para abandonarla, asegurándose de que cuando lo hiciera, ella se quedara sin nada. Clara escuchó la historia completa sin interrumpir, tomando notas mentales de cada detalle. Cuando Patricia terminó, con lágrimas rodando por sus mejillas, Clara le entregó un pañuelo desechable y le dijo con firmeza: «Vamos a recuperar cada centavo». Y lo hicieron. Clara revisó meticulosamente cada documento financiero de Patricia, rastreó cada transferencia sospechosa, identificó cada cuenta oculta. Trabajó con Ernesto para presentar una demanda por ocultamiento de activos y fraude matrimonial. Utilizó sus contactos en la industria financiera para congelar las cuentas offshore antes de que el esposo de Patricia pudiera mover más dinero. El proceso tomó 3 meses, pero al final Patricia recuperó no solo el dinero que su esposo había robado, sino también una porción significativa de los activos del negocio. Más importante aún, recuperó su dignidad y su confianza en sí misma. Cuando todo terminó, Patricia abrazó a Clara con fuerza y le dijo: «Me salvaste la vida, no solo financieramente, me salvaste de verdad». Clara sonrió y respondió: «No, Patricia, tú te salvaste a ti misma. Yo solo te di las herramientas». Esa frase se convirtió en el lema de Montenegro Financial Consulting, dándote las herramientas para salvarte a ti misma. Y las clientas comenzaron a llegar. Primero fue el boca a boca. Patricia le contó a sus amigas, quienes le contaron a sus amigas. Luego Clara comenzó a dar talleres gratuitos en bibliotecas públicas y centros comunitarios sobre protección financiera para mujeres. Enseñaba conceptos básicos, cómo revisar estados de cuenta, cómo identificar señales de advertencia de fraude financiero, cómo proteger tu patrimonio antes de que sea demasiado tarde. Los talleres siempre estaban llenos y al final de cada sesión,
varias mujeres se acercaban para pedirle sus servicios. En 6 semanas, Clara tenía una lista de espera de más de 20 clientas. En 2 meses, tuvo que contratar a otra contadora para ayudarle con la carga de trabajo. En 3 meses, Montenegro Financial Consulting ya era conocida en toda la comunidad de Dallas como el lugar al que las mujeres acudían cuando necesitaban proteger sus finanzas y reconstruir sus vidas. Pero Clara no se detuvo ahí. Sabía que su experiencia tenía valor más allá de casos individuales. Comenzó a contactar a empresas y organizaciones que trabajaban con mujeres emprendedoras y divorciadas. Ofreció capacitaciones corporativas sobre protección patrimonial, educación financiera y empoderamiento económico. Su primer contrato grande llegó de una organización sin fines de lucro que ayudaba a mujeres sobrevivientes de violencia doméstica. Clara les dio un taller de día completo sobre cómo reconstruir tu vida financiera después de escapar de una relación abusiva. Fue una de las experiencias más gratificantes de su carrera. Ver a esas mujeres, muchas de las cuales habían perdido todo, tomar notas ávidamente y hacer preguntas inteligentes sobre cómo protegerse, le recordó por qué había empezado este negocio en primer lugar. Luego llegó el contrato que cambiaría todo. Legacy Bank, uno de los bancos más grandes de Dallas, la contactó para desarrollar un programa de capacitación para sus ejecutivas sobre protección patrimonial y planificación financiera para clientes mujeres. Era un contrato de 6 meses con posibilidad de renovación, y el pago era más de lo que Clara había ganado en todo el año anterior trabajando como contadora independiente. Clara casi no podía creer que esto estuviera sucediendo. Apenas 3 meses atrás, estaba llorando sola en su casa, sintiéndose traicionada y destruida. Y ahora estaba a punto de firmar un contrato con una institución financiera importante, representando a una empresa que ella misma había fundado, haciendo un trabajo que realmente importaba. Fue entonces cuando recibió la invitación para el podcast. Voces Femeninas en Negocios era uno de los podcasts de emprendimiento más populares en Texas, conducido por Mariana Estrada, una empresaria exitosa que entrevistaba a mujeres que estaban haciendo cosas innovadoras en sus campos. Mariana había escuchado sobre Clara a través de una amiga mutua y quería conocer su historia. Clara aceptó la invitación, aunque se sintió nerviosa por primera vez en semanas. Una cosa era ayudar a sus clientas en privado y otra completamente diferente era contar su historia públicamente. Pero Mariana la puso cómoda desde el primer momento. La entrevista se grabó en un estudio acogedor en el centro de Dallas, con luces suaves y un ambiente relajado. Mariana comenzó con preguntas fáciles sobre el negocio, sobre los servicios que ofrecía Clara, sobre su filosofía de trabajo. Y luego, con delicadeza pero con curiosidad genuina, preguntó: Clara, sé que Montenegro Financial Consulting nació de una experiencia personal muy difícil. ¿Te sientes cómoda compartiendo qué te inspiró a crear esta empresa? Clara respiró profundo. Había ensayado esta respuesta en su mente docenas de veces, pero ahora que llegaba el momento, las palabras salían de manera natural, sin filtros ni ensayos. Hace 4 meses, mi esposo desapareció durante 6 días. Me dijo que iba a un viaje de negocios, pero en realidad se fue de vacaciones con su amante. Durante esos 6 días, experimenté todas las emociones posibles: miedo, confusión, dolor, humillación. Pero sobre todo, sentí una sensación de impotencia que nunca antes había experimentado. No tenía control sobre mi propia vida. Alguien más había tomado todas las decisiones importantes sin consultarme, sin importarle cómo me afectaría. Mariana asintió con empatía. Eso suena devastador. ¿Cómo lograste superarlo? Clara sonrió levemente, con esa serenidad que solo da la victoria ganada con inteligencia. Lo superé dejando de ser víctima y convirtiéndome en estratega.
Usé mis habilidades como contadora para documentar cada mentira, cada gasto sospechoso, cada irregularidad financiera. Contraté a un detective privado para obtener pruebas irrefutables de la infidelidad y luego utilicé herramientas legales que estaban a mi disposición para proteger mi patrimonio antes de que fuera demasiado tarde. Cuando mi ex esposo regresó esperando que todo siguiera igual, se encontró con que ya había perdido todo. Mariana se inclinó hacia adelante, claramente fascinada. Eso requiere una fortaleza increíble. ¿Cómo llegaste a ese punto? Tocando fondo, respondió Clara honestamente. Hubo un momento, la cuarta noche de su desaparición, en que me derrumbé completamente. Lloré como no había llorado en años. Me sentí estúpida, ingenua, insignificante. Pero cuando desperté a la mañana siguiente, algo había cambiado. Me di cuenta de que el dolor era inevitable, pero el sufrimiento prolongado era una elección. Podía quedarme en esa posición de víctima, esperando a que alguien más arreglara mi vida, o podía levantarme y arreglarla yo misma. Elegí lo segundo, y esa decisión, continuó Clara, cambió todo. No solo me ayudó a recuperar mi patrimonio y mi dignidad, me ayudó a descubrir quién era realmente sin ese matrimonio, sin esa persona que había definido gran parte de mi identidad durante 12 años. Descubrí que sin él yo valía mucho más, que era más fuerte, más capaz, más completa de lo que nunca imaginé. Mariana sonrió ampliamente. Y de esa experiencia nació Montenegro Financial Consulting. Exacto, confirmó Clara. Me di cuenta de que si yo pude hacer esto, otras mujeres también podían, pero muchas no sabían cómo. No tenían las herramientas o el conocimiento financiero necesario. Así que decidí que mi trabajo sería darles esas herramientas, no para rescatarlas, sino para enseñarles a rescatarse a sí mismas. Después de la entrevista, que duraría más de 1 hora y se editaría en 2 episodios, Mariana apagó las grabadoras y le dijo a Clara: tu historia va a inspirar a muchísimas mujeres. Gracias por tu valentía al compartirla. Clara salió del estudio sintiéndose extrañamente ligera. Había temido que contar su historia públicamente la haría sentir vulnerable o expuesta. En cambio, se sentía liberada. Ya no era un secreto vergonzoso que tenía que ocultar. Era su verdad, su renacimiento, su razón de ser. 2 semanas después, los episodios del podcast se publicaron. La respuesta fue abrumadora. Clara recibió cientos de mensajes de mujeres agradeciéndole por compartir su historia, contándole sus propias experiencias, preguntándole cómo podían trabajar con ella. Su página web colapsó por el tráfico durante las primeras 24 horas. Tuvo que contratar a un técnico para expandir la capacidad del servidor. Los medios locales comenzaron a contactarla para entrevistas. Un periódico de Dallas publicó un artículo sobre ella titulado «De la traición al triunfo. Cómo una contadora convirtió su peor día en su mejor decisión». Y mientras todo esto sucedía, mientras Clara construía su imperio desde las cenizas de su matrimonio destruido, Ricardo Montenegro vivía en un departamento de una habitación en las afueras de Dallas. Había perdido su casa, su trabajo, sus ahorros, su reputación. Las demandas de sus ex clientes seguían acumulándose. Nora lo había abandonado sin mirar atrás. Y cada noche, acostado en una cama prestada en un lugar que nunca se sintió como hogar, Ricardo pensaba en Clara. Pensaba en cómo la había subestimado tan completamente. Pensaba en cómo había asumido que ella siempre estaría ahí, esperándolo, perdonándolo, aguantando sus mentiras. Pensaba en cómo 6 días de placer robado le habían costado toda su vida. Una tarde de viernes, 3 meses después de que todo colapsara, Ricardo manejó por Oak Lawn. No tenía ningún plan específico, solo una necesidad masoquista de ver la casa que alguna vez fue suya. Se detuvo frente a la propiedad y observó desde el auto. El jardín estaba perfectamente cuidado. Las ventanas brillaban limpias bajo el sol y en el camino de entrada
Había un auto nuevo, un Lexus plateado que claramente Clara se había comprado para sí misma. La casa se veía próspera, vibrante, llena de vida. Exactamente lo opuesto a lo que Ricardo sentía en ese momento. Estaba por arrancar el motor cuando vio a Clara salir de la casa. No estaba sola. Miguel Álvarez caminaba a su lado, cargando un maletín y riendo por algo que ella había dicho. Se veían como socios, como amigos, como dos personas que se respetaban mutuamente. Clara vestía un traje azul marino elegante, el cabello recogido profesionalmente, con esa confianza que solo da el éxito ganado con esfuerzo propio. Se veía radiante, se veía feliz, se veía completamente completa sin él. Ricardo sintió una punzada de algo que no supo identificar al principio. No era exactamente arrepentimiento, aunque había algo de eso. No era exactamente envidia, aunque también había un poco. Era la realización tardía y dolorosa de que Clara no lo necesitaba. Tal vez nunca lo necesitó, y que él, en cambio, había desperdiciado la mejor cosa que le había pasado en la vida por algo tan superficial y temporal como una aventura con su asistente. Arrancó el motor y se alejó antes de que Clara pudiera verlo. No tenía derecho de estar ahí, no tenía derecho de nada relacionado con ella. Mientras tanto, Clara y Miguel subieron al auto y se dirigieron al edificio de Legacy Bank para su reunión con los ejecutivos. En el camino, Clara revisaba los documentos para la presentación mientras Miguel manejaba. ¿Cómo te sientes?, le preguntó Miguel. Clara sonrió. Nerviosa, admitió, pero también emocionada. Hace 3 meses no habría imaginado que estaría haciendo esto. Miguel asintió. Has recorrido un camino impresionante, Clara. Deberías estar orgullosa. Lo estoy, respondió ella con sinceridad. No solo orgullosa de lo que he logrado profesionalmente, sino orgullosa de quién me convertí en el proceso. Esa noche, después de una reunión exitosa donde Legacy Bank confirmó que quería expandir su contrato con Montenegro Financial Consulting, Clara regresó a su casa. Su casa, no la casa de Ricardo, no la casa que compartían, su casa. Se quitó los zapatos, se sirvió una copa de vino y salió a la terraza del segundo piso. Dallas se extendía frente a ella, con sus luces parpadeando en la distancia como estrellas terrestres. El aire era cálido pero agradable, con esa brisa que solo llega en las noches de otoño en Texas. Clara pensó en todo lo que había pasado en los últimos meses. Los 6 días de agonía esperando a Ricardo, la noche en que tocó fondo y lloró hasta quedarse sin lágrimas, la mañana en que decidió que no sería víctima, la confrontación en el comedor, el momento en que Ricardo salió de su vida para siempre, y todo lo que vino después. El dolor que se transformó en determinación, la traición que se convirtió en motivación, el final de algo viejo que permitió el nacimiento de algo completamente nuevo. Se dio cuenta de algo fundamental. Ricardo no destruyó su vida cuando la traicionó. Involuntariamente le dio el empujón que necesitaba para construir la vida que realmente merecía. Una vida donde ella era la protagonista, no el complemento de alguien más. Una vida donde sus decisiones importaban, donde su voz tenía poder, donde su valor no dependía de la validación de ningún hombre. Clara levantó su copa de vino hacia el cielo estrellado en un brindis silencioso. Por los finales que son realmente comienzos, susurró. Por descubrir que puedes ser tu propia salvación. Por aprender que el peor día de tu vida puede convertirse en la mejor decisión que nunca supiste que estabas tomando. Y mientras el sol se ocultaba completamente sobre Dallas, pintando el cielo de naranjas y púrpuras, Clara Montenegro supo con absoluta certeza que había renacido. No como la víctima de una traición, sino como la arquitecta de su propio destino. No como alguien que sobrevivió, sino como alguien que prosperó. No como la mujer que alguna vez fue, sino como la mujer que siempre estuvo destinada a ser. Y esa, pensó Clara mientras tomaba el último sorbo de vino,
era la mejor venganza de todas. Porque al final Ricardo perdió todo, pero ella se ganó a sí misma. Y eso valía infinitamente más que cualquier matrimonio construido sobre mentiras. Hay momentos en la vida donde el silencio de alguien más te revela verdades que las palabras nunca podrían expresar. Cuando alguien desaparece, cuando alguien te traiciona, cuando el piso se abre bajo tus pies y sientes que todo lo que construiste se desmorona, tienes dos opciones: quedarte en el suelo esperando que alguien te levante, o levantarte tú misma y descubrir que siempre tuviste esa fuerza dentro de ti. La historia de Clara nos enseña algo fundamental. El dolor es inevitable, pero el sufrimiento prolongado es una elección. Podemos elegir quedarnos atrapados en el papel de víctima, reviviendo una y otra vez la traición, buscando respuestas que quizás nunca lleguen, o podemos elegir transformar ese dolor en poder. No es fácil. Nadie dice que sea fácil, pero es posible. Lo que nos hace verdaderamente fuertes no es evitar las caídas, sino la decisión de levantarnos después de tocar fondo. Clara tocó fondo aquella cuarta noche, cuando lloró sola en su casa, sintiendo que había perdido todo. Pero en ese momento de mayor oscuridad, encontró una chispa de luz, la claridad de que su valor nunca dependió de Ricardo, de que su inteligencia, su capacidad, su fuerza siempre estuvieron ahí, esperando ser reconocidas. A veces, las personas más tóxicas en nuestras vidas nos hacen el favor más grande sin darse cuenta. Nos obligan a descubrir quiénes somos realmente sin ellas. Y cuando finalmente nos vemos en ese espejo, sin la distorsión de su manipulación, sin el peso de sus mentiras, descubrimos que somos más valiosos, más capaces, más completos de lo que jamás imaginamos. La verdadera venganza no es destruir al otro. La verdadera venganza es construirte a ti mismo hasta que su traición se convierta en el mejor favor que pudieron hacerte. Es convertir el peor día de tu vida en el punto de partida de tu mejor versión. Es demostrar, no a ellos, sino a ti mismo, que puedes no solo sobrevivir, sino prosperar sin esas personas que creías indispensables. Clara no necesitaba que Ricardo sufriera para ser feliz. Su felicidad no dependía de la desgracia de él. Su felicidad vino de recuperarse a sí misma, de construir algo propio, de ayudar a otras mujeres a encontrar su propia fuerza. Y esa es la lección más poderosa. Cuando dejas de enfocarte en lo que perdiste y empiezas a enfocarte en lo que puedes construir, todo cambia. Así que si estás pasando por un momento difícil, si alguien te traicionó, si sientes que todo se derrumbó, recuerda esto: no eres lo que te hicieron. Eres lo que decides hacer después. El dolor es real, pero también lo es tu capacidad de transformarlo en algo extraordinario. Tu renacimiento está esperando del otro lado de esa decisión. Si te gustó esta historia, deja tu comentario y cuéntanos desde qué país nos estás viendo. Es muy importante para nosotros. Deja tu like y suscríbete al canal para seguir recibiendo historias increíbles como esta nueva historia que está apareciendo para ti ahora. Haz clic en la historia que está apareciendo en pantalla y sorpréndete.